Buenos días, hermanos. Es un privilegio otra vez estar juntos los hermanos en armonía. Y por la misericordia y gracia de Dios, porque estamos aquí reunidos. Es una misericordia que Dios tiene para con nosotros, que cada día nos da la oportunidad de poder levantarlo y ver ese día que Él que tiene para con nosotros, pues esa oportunidad que nos da Él, pues para alabar y glorificar a nuestro Dios, ¿va? Y le voy a pedir allí donde están en Salmo 33. Dice en el verso 1, dice: alegraos, oh justo, en Jehová. En lo íntegro es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cántale con salterio, de concordio, dice, cántale cántico nuevo, hacelo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, con todas sus obras hecha con fidelidad. Él ama justicia con juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta con montón las aguas del mar. Él pone a depósito los abismos. Verso 8, tema a Jehová toda la tierra, tema delante de todos los habitantes del mundo, porque Él dijo, y fue hecho, y mandó, y existió. Lo vamos a pasar al verso 20. Dice, nuestra alma espera en Jehová, y vuestra ayuda es nuestro escudo, es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Te voy a pedir que ahí donde estés puedas expresar lo que haya en tu corazón y agradecerle lo que Él ha hecho por ti y por mí, ¿va? Por eso estamos contentos, ¿va? Por todo lo que Él es, y es un Dios misericordioso, y es digno de alabanza y de glorificarle y darle toda la honra a Él, porque Él los hizo a nosotros y Él los ha salvado por su misericordia y su gracia. Te voy a pedir que le digas todo lo que hay en tu corazón al Señor. Señor, gracias Padre Santo por este tiempo, esta oportunidad que tú nos permites estar reunidos, Señor, junto a los hermanos en armonía, Padre Santo. Sabemos que tenemos ese grande de ti, Señor, tu misericordia, Señor, que tú los has rescatado y los has salvado, Señor. Y sabemos que dentro de nosotros hay un resultado, Señor, que venimos ante ti, Señor, porque reconocemos que tú los has salvado a través del Evangelio, Padre Santo. A través de que hemos escuchado tu palabra, Señor, y los has perdonado, Señor. Brota dentro de nosotros una gratitud hacia ti, Padre Santo. Y por eso venimos, Señor, a alabarte y glorificarte y a exaltar tu nombre, Padre Santo, reconociendo que tú eres el único que los ha salvado, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, Padre Santo. Gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Amén. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Y quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Y quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tu
soñado en el plan para al hombre salvar. ¿Y quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Y quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios. Cantamos su nombre en esta mañana, Señor. Damos la honra y la gloria a ti.
fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Sobre los débiles, nuestro consolador, nos levantaste en alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste en alas de águila. Tú eres infinito, tú eres infinito. Jesús. El esplendor del Rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día
cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Grande eres tú, Señor, te exaltamos en esta mañana. Bendecimos tu nombre. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Jesús. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Quiero que tomemos un tiempo para adorar a Dios a través de lo que nosotros damos y colaboramos. Regularmente las personas se preguntan por qué damos. Los creyentes no se deberían de preguntar porque es muy simple la respuesta, ¿verdad? Damos porque hay una necesidad, ¿verdad? De la misma manera como cubrimos muchas necesidades en nuestro hogar, en la iglesia también cubrimos necesidades. Y lo puedes ver en las cartas pastorales como como la carta a Timoteo, la carta a Tito. Me llama la atención lo que dice segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 3. Pablo le habla a la iglesia y les habla en cuanto al trabajo. Y yo te voy a hablar un poquito en cuanto al trabajo para que entendamos por qué damos. Dice Pablo en 2 a los Tesalonicenses capítulo 3, del verso 8 en adelante, él está hablando del ejemplo que ellos han dado como apóstoles o como servidores del evangelio, y él dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. De una manera rápida, él simplemente dice que, o se le hace saber a él que algunos hermanos en la iglesia, algunos creyentes andan viviendo una vida de flojos. Y como andan viviendo una vida de flojos, se los quiere exhortar, ¿verdad? Que no vivan una vida de esa manera, sino que sean trabajadores. Porque una persona que trabaja duro va a poder tener para compartir. Y esa es una doctrina que se repite muchas veces en la Biblia. Lo vemos en 1 Timoteo capítulo 6. Y esto es honroso, ¿verdad? Que la gente vea que somos trabajadores y que siempre tenemos para poder compartir. Aún los apóstoles, como Pablo, particularmente Pablo, trabajaba duro, no solo por el evangelio, pero a veces para mantenerse él mismo. Y ese es el ejemplo que le daba él a los creyentes. Entonces, él les decía, no quieren trabajar porque ya viene Cristo. Está bien, no coman tampoco. Entonces, la idea es que nosotros adoramos a Dios cuando trabajamos duro y tenemos para compartir, ¿verdad? Con la iglesia, primeramente, y después con aquellos que están cerca de nosotros. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos hasta este día. Cada uno le pido que piense en lo que tiene y que le dé gracias a Dios por lo que tiene. Y que de lo que tiene pueda compartir. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de participar, en poder dar, Señor, de lo que tenemos. Sabemos bíblicamente que el diezmo aplicó a la nación de Israel.
Sabemos que algunas iglesias lo aplican, Señor, pero definitivamente no es una ley para nuestro tiempo, porque Cristo nos ha librado, Señor, de la ley ceremonial y de algunas leyes, Señor, establecidas particularmente para el tiempo, Señor, en que fue instituida la ley y que realmente no tienen ningún significado para nosotros. Pero te pedimos, Señor, que la aplicación del diezmo que era para ellos, que podamos entender que es una responsabilidad para nosotros el poder colaborar con nuestra iglesia. Y damos según tenemos y damos con un corazón agradecido, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú quieres participar en colaborar, en la parte de atrás a la derecha lo puedes hacer. Sabes regularmente dónde se puede depositar lo que tú quieras colaborar. De ahí quisiera que pasemos a la palabra de Dios. Puedes tomar asiento. Estamos llevando nuestra serie del libro de los Hechos. No puede ser considerada el libro de los Hechos una carta, sino más bien un libro porque es histórico. Y a medida que lo estamos predicando te vas a dar cuenta que sí tiene una importancia, ¿verdad?, este libro. Y es diferente a un poquito a los evangelios. Y también es diferente a las cartas doctrinales. Queremos, a todos los que nos están escuchando por video por primeras ocasiones y a ustedes que están aquí, quiero que se recuerden a ustedes mismos. El libro de los Hechos es una transición y no se te debe de olvidar. No queremos que tú entiendas que muchas de las cosas que están aquí son exactamente para que tú las repitas, porque Dios las hizo solo una vez, ¿verdad? Entonces, antes de orar, quisiera comenzar con esto. Voy a decirte, son unas palabras. A menos de que tú conozcas este idioma, las vas a entender, pero si no conoces este idioma, no las vas a entender. Las palabras son 3 palabras y dice de esta manera, Sao, Shan, Hao. Otra vez las voy a repetir, Sao, Shan, Hao. ¿Qué dije? Es chino mandarín, ¿verdad? Si alguien estuviera aquí y pudiese hablar chino mandarín, él se hubiese entendido. Y esa es la manera de realmente pronunciarlo, ¿verdad?, con letras en español, pero las letras de ellos son símbolos jeroglíficos que realmente más difíciles todavía para nosotros, a menos de que tengamos un entendimiento, ¿verdad?, de su alfabeto. Entonces, la traducción quiere decir buenos días, ¿verdad? Sao, Shan, Hao, buenos días. Lo que vamos a estar mirando ahora tiene que ver con lenguas y le titulé Las lenguas como señal. ¿Sí? Las lenguas como señal. Entonces vamos a orar para que podamos entrar a Hechos capítulo 2 del versículo 5 al verso 13. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí en nuestro servicio de domingo. Gracias porque nuestra motivación no es las personas, nuestra motivación no es lo que tenemos, nuestra motivación no son las circunstancias de la vida, nuestra motivación es el amor que te tenemos, Señor. Gracias porque has muerto en una cruz por pecadores como nosotros, para declararnos libres de culpa porque has sido castigado en la cruz, pero también para declararnos como justos, porque Cristo vivió una vida justa y Él ascendió a la diestra del Padre y está en nuestro lugar. Gracias porque puede haber gratitud en nuestro corazón y eso produce, Señor, emoción, produce muchos sentimientos que en esta mañana queremos expresártelos a través de prestar atención, poder aprender tu palabra y poder esta semana, Señor, entender qué es para nosotros practicar, Señor, de lo que vamos a escuchar hoy. Ayúdanos y guíanos, Señor, a través de tu Espíritu. Sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él está dentro de nosotros y sabemos que el poder del Espíritu nos guía a la verdad de la palabra de Dios para que la practiquemos. Gracias, Señor. Amén. Entonces, la semana pasada, de una manera rápida, quiero recordarte lo que vimos. Miramos que el derramamiento del Espíritu Santo o el bautismo fue en el día de Pentecostés, ¿verdad? Penta, 50. Fue 50 días exactamente después de la fiesta de los primeros frutos. La fiesta de los primeros frutos quiere decir, ¿verdad? O se refería a aquella fiesta que se celebraban, que se recogían los primeros frutos de una cosecha como lo mejor de la cosecha, para hacer una señal de cómo iba a ser la cosecha que venía. Y 50 días después de esta fiesta, los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés. Y
Para nosotros la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Como la entendemos en Hechos capítulo 2, fue el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo que había sido una promesa, ¿verdad? Para los apóstoles, y esa promesa la vemos a través de los evangelios. Ellos fueron bautizados en bautismo de agua por la predicación de Juan el Bautista, pero la promesa era que iban a ser bautizados, ¿verdad? En el Espíritu Santo, ¿verdad? Que iba a venir uno más poderoso que Juan el Bautista, que era nuestro Señor Jesucristo, y que los iba a bautizar en Espíritu Santo, a unos en Espíritu Santo y a otros en juicio, ¿verdad? En fuego. Muchos entienden ahí fuego que es como poder interno o pasión interna para agradar a Dios, pero se refiere a juicio. Algunos serán bautizados con el juicio de Dios y eso lo explicamos la semana pasada. Entonces, si continuamos en nuestro texto, quiero que leamos desde el verso 5 hasta el verso 13, porque la semana pasada fue del verso 1 al verso 4. Entonces, te pido que me acompañes, comenzando del verso 5, capítulo 2. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene. Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces, de una manera rápida, el milagro que sucede aquí son lenguas refiriéndose a idiomas. Y es muy fácil concluirlo porque si tú lees el verso 9 y el verso 10, te habla de judíos que posiblemente fueron dispersados años antes de esto y que crecieron desde niños en otra región, de otra parte del mundo, del continente por lo menos asiático, de aquella parte, y que cada uno de ellos como niño aprendió un lenguaje según la región donde creció, aunque crecieron dentro de una enseñanza judía posiblemente por sus padres, y acostumbraban venir, ¿verdad?, a la fiesta, a celebrar las fiestas judías todavía. Entonces definitivamente las lenguas que aparecen aquí fueron idiomas, es claro, ¿verdad? No creo que haya ninguna duda. La dificultad es cuando uno va a los Corintios capítulo 14. Muchos entienden que en primera de los Corintios capítulo 14 habla de lenguas como si fueran lenguas de ángeles y como si Dios diera la capacidad a las personas de hablar una especie de balbuceo en representación de estas lenguas angelicales y que fuera un don que Dios da. Y es más, que fuera un don que Dios quisiera que nosotros practicásemos, porque de alguna manera nos edifica espiritualmente, aunque nosotros no entendamos. Algunos entienden que eso es unas lenguas diferentes, las de 1 Corintios capítulo 14. Pero déjame decirte que las lenguas de Hechos capítulo 2 y las lenguas de 1 Corintios capítulo 14 son las mismas lenguas, son idiomas. Y aunque no es mi punto principal, lo vas a ver a través de lo que vamos a estar viendo. La primera cosa es que Dios juntó a las naciones aquí en Hechos capítulo 2. Quiero que veamos eso. Dios juntó a las naciones a través del milagro de hablar en diferentes idiomas. Verso 5. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Entonces eran judíos que habían crecido en otras regiones del mundo, que habían aprendido, ¿verdad?, una lengua diferente, aparte de tal vez la lengua natal que ellos tenían como judíos. Pero en el tiempo de la fiesta vienen y están morando ahí en la fiesta próximo para la fiesta de Pentecostés y están ahí en Jerusalén. Pero dice que estos hombres eran procedentes de todas las naciones debajo del cielo y que eran hombres piadosos. ¿A qué se refiere ahí hombres piadosos? Bueno, que eran personas que por lo menos tenían el respeto a la tradición que celebraban sus padres. No necesariamente se refiere
a creyentes, ¿verdad?, verdaderos, sino simplemente personas religiosas, personas que por lo menos respetaban la tradición de la fiesta. Y eso lo podemos ver en el caso también de Cornelio, ¿verdad?, en Hechos capítulo 10. Él era un gentil, no judío, y dice que era temeroso de Dios. Y entonces vemos que Pedro va y le predica el evangelio y se convierte. Entonces, ¿a qué se refiere que temía a Dios si necesitaba del evangelio para creer en el Dios verdadero? Bueno, que era una persona que temía o respetaba las tradiciones de los judíos y ayudaba a los judíos con sus ofrendas. Y eso se refiere ahí, hombres, ¿verdad?, que respetaban, ¿verdad?, las tradiciones bíblicas que ellos habían aprendido. Fíjate lo que sucede en el verso 6, y al ocurrir este estruendo, yo concluyo que el estruendo que pasa en el versículo 6 se refiere a lo que dice Hechos capítulo 2 y verso 2, donde dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. ¿Por qué? Porque en el verso 6 dice al ocurrir este estruendo, está en singular. Y cuando hablamos de singular, ¿de qué hablamos? De una sola cosa, ¿verdad? Y cuando hablamos de plural, hablamos de muchas cosas. Entonces, Dios junta a las naciones con este milagro de diferentes lenguas que cada una de estas personas que habían venido a la fiesta podían entender y podían escuchar a través de los discípulos y apóstoles que fueron, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. Entonces, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces Dios produjo el estruendo con este viento fuerte y Dios los juntó. Eso es bien importante, hermanos. El que los juntó no fue el hombre, fue Dios. Dios juntó a estas personas, lo hizo a través de esta manifestación de este ruido para juntarlos, y Dios preparó a estas personas que ya venían con un idioma diferente del que tenían como lengua natal, y preparó el momento, el tiempo para poder manifestar el milagro de las lenguas. Uno se preguntará, bueno, pero ¿qué sentido tiene? ¿Por qué hablar en lenguas? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es el chiste, dirían algunos, de hablar lenguas y manifestar estos diferentes idiomas? Cuando tú vas a la Biblia, al Antiguo Testamento, quiero llevarte rápidamente a Génesis capítulo 11, verso 6 al verso 9. Vea tu Biblia, por favor, y pon atención. Cuando vamos a Génesis capítulo 11, estamos hablando aproximadamente de 4,000 a 4,300 años antes de nuestro tiempo. De 4,000 a 4,300 años antes de nuestro tiempo, ¿sí? Más o menos. Y el Señor, y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Ay, se escuchan como unas personas muy poderosas, ¿verdad? Como que están muy unidas. Como que están tan unidas y tan de acuerdo que van a lograr alcanzar cualquier cosa que se propongan. Y la explicación que se da es que ellos hablan una misma lengua. Obviamente, cuando nosotros tratamos de ver nuestra situación actual de todas las lenguas que existen, se habla que existen aproximadamente como de 6,500 a 7,000 diferentes lenguas. Algunas de esas lenguas son prototipo, que son como principales, como lenguas mamá. Y luego de ellas hay muchas divisiones de lenguajes pequeños, ¿verdad? Como si fueran lenguas hijas. Entonces dice uno, ¿cómo llegamos a tener esa cantidad de diferentes lenguas, verdad? Algunas regiones o algunas islas, dentro de esas islas llegan a hablar aún hasta la cantidad de cientos de idiomas, y algunos de ellos no se consideran idiomas porque todavía no tienen un abecedario, sino se les llama de una manera diferente. Dialectos, algunos utilizarán esa palabra. Pero mira, lo interesante de esto es que para Génesis capítulo 11 todos los seres humanos hablan una misma lengua, y es lógico, ¿no? Yo siempre le digo a mis hijos, a ver, explícame esto, por favor. Si está comprobado que todos los seres humanos venimos de la misma región de Mesopotamia, lo que es actualmente Irak, está demostrado que la primera civilización que se comenzó a desarrollar y expandir es la civilización antigua, ¿verdad?, de Mesopotamia. Ahora, si todos los hombres venimos de ahí y todos comenzamos con una sola pareja, ¿cuándo empezaron los idiomas? ¿De dónde surgió la necesidad de crear idiomas?
Es obvio que para tener 7,000 casi ahora, es porque de los principales idiomas que se tienen surgen combinaciones de esos. Porque al tenerte una lengua cerca de otra, hay una especie como de mezcla, ¿verdad? Como la que hemos creado a veces nosotros. Yo le hablo a mis hijos en, hey, ¿ya fuiste al car? Y uno dice, ¿qué? Es como una combinación de mitad y mitad de español e inglés, ¿verdad? O did you go to el carro? Se escucha medio raro, ¿no? Pero es una especie de mezcla entre inglés y el español. Entonces, muchas de las lenguas han surgido por la combinación de las principales que ya existían y se han seguido desarrollando y creando otras. Pero aquí la pregunta importante sería, bueno, ¿cómo, si vamos a la historia y el hombre hablaba una misma lengua porque surgieron del mismo lugar y se estaban convirtiendo en una nación poderosa, ¿de dónde surgió la necesidad que ahora tenemos la evidencia que hay demasiados idiomas? ¿Cuándo pasó eso? Ahora, los que hablan acerca de los idiomas no te saben explicar, la verdad. Simplemente le agregan tiempo y dicen porque hubo una combinación de culturas. Y sí, pero a mí no se me hace una explicación lógica. Todos los habitantes que están aquí en este tiempo, en la región de Mesopotamia, todos hablan una misma lengua. Y la respuesta que la Biblia dice que sucedió en este momento es que Dios trajo juicio. Estas personas están llevando a cabo un plan que va en contra de Dios. Estas personas están cometiendo el pecado de idolatría, se están creando un Dios a su propia imagen y a su propia semejanza, se están haciendo poderosos y tal vez se puedan llegar a regar o no, pero el plan de ellos es, vamos a quedarnos juntos, vamos a hacernos poderosos y famosos. Y Dios dice, no. Porque el mandamiento que se les dio desde el principio a Adán y Eva fue que se multiplicaran y se regaran por toda la faz de la tierra. Entonces vemos el propósito del hombre en contra de Dios. Dios dice, no, los voy a juzgar, y la manera como les trajo juicio fue manifestándose, creando diferentes lenguajes. ¿Te imaginas el shock que eso produjo? Tú hablar el idioma que ellos hablaban, tal vez si el idioma era el sumerio, y todos lo hablaban, y de repente tú perder totalmente la noción de tu mente del idioma que conocías y tener una noción diferente de otro idioma a tal grado que hasta lo comienzas a hablar. Y tal fue la confusión que todo se dejó de construir. No dice que Dios derribó la torre, simplemente dice que dejaron de edificar. Yo creo que el mensaje fue claro, ¿verdad? Todos tuvieron evidencia suficiente del juicio de Dios que dijeron, aquí algo sucedió, vamos a mejor a detenernos. Entonces, eso nos ayuda mucho como preámbulo para que podamos entender lo que sucede en Hechos capítulo 2. ¿Por qué Dios de alguna manera está como que revirtiendo lo que hizo, verdad? En Génesis capítulo 11 juzga inventando idiomas, y en Hechos capítulo 2 de alguna manera revierte eso ahora Dios dándole el don de hablar en diferentes idiomas a los apóstoles y discípulos para que los judíos que vinieron, que conocían otros idiomas, pudieran entender en su propia lengua las maravillas de Dios. Entonces eso nos ayuda como preámbulo a entender, ¿verdad?, que las lenguas servían como señal para un gran propósito, ¿verdad? Entonces, verso 6 lo voy a volver a repetir. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. El ruido del bautismo del Espíritu Santo a los apóstoles y discípulos juntó la gente, y todos estaban desconcertados. ¿Por qué estaban desconcertados? Porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, ¿verdad? Otra vez la reafirmación de que eran idiomas. Eso les produjo desconcertación, ¿verdad? Estaban faltos de entendimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué yo estoy entendiendo el idioma del país del cual yo vengo y este lo está hablando? ¿Cómo es que lo puedo escuchar? El milagro no es que ellos escucharon en su mente otros idiomas. El milagro es que de la boca de los apóstoles y discípulos salía un idioma que ellos entendían, de la nación de donde ellos venían. Ese fue el milagro. Yo no te sé explicar si el que estaba hablando entendía lo que estaba hablando, posiblemente no, y tenemos como evidencia 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad? Que el que habla no entiende, porque habla misterios que solamente Dios entiende. ¿Por qué Dios los entiende? Porque Dios conoce todos los idiomas, aun los que se han mezclado. A tal grado Dios conoce, hermanos, todos los idiomas,
a la perfección, que si Dios tuviera que hablar cualquier idioma, lo hablaría a la perfección. Y utilizaría los ejemplos más perfectos para comunicarse con la gente, para llevarles el mensaje, si Él mismo se los diera a conocer en persona. Hermanos, nosotros a veces ni siquiera el español hablamos a veces bien, ¿verdad? No porque lo compare con el de España o el de Portugal o otros españoles, sino que hay veces ni siquiera lo hablamos ya como debiera, ¿verdad? Lo hemos mezclado tanto que a veces se ha creado otro. Hemos inventado nuestro propio español, ¿verdad? Entonces, el milagro fue que cada uno de ellos los escuchaba hablar en su propio idioma. Y como ya te dije, lo importante de todo esto es que Dios fue el que los juntó. Fue un milagro de parte de Dios con este estruendo y luego hablándoles las lenguas para juntarlos a todos y desconcertarlos y dejarlos un poquito confundidos. Imagínate a esas personas ahí todos juntos y preguntándose los unos a los otros. Su primera reacción fue desconcertados, ¿verdad? No entendían, faltos de entendimiento, no entendían cuál era el mensaje que eso les estaba tratando de dar a entender. Dios no solamente los juntó en Hechos capítulo 2, Dios como segunda cosa les habló en su propia lengua. Dios les habló en su propia lengua a cada uno de ellos. Ahora voy a ir un poquito a la historia, ya te mencioné a Génesis capítulo 11, pero voy a ir a algunas partes primero de Hechos y luego voy a regresar un poquito a Génesis y luego tal vez a algunas otras partes del Antiguo Testamento para que entiendas por qué Dios juntó a esa gente y les habló en su propia lengua y cuál era el propósito de la señal de las lenguas. Entonces, Hechos capítulo 2, verso 6, Dios les habla a judíos, a cada uno de ellos que estaban visitando Jerusalén, les habla en su propia lengua, a judíos. Eso está en el verso 6. Ahora, Hechos capítulo 8, del verso 14 al verso 17, muy posiblemente sucede el mismo milagro. Hechos capítulo 8 del 14 al 17, muy posiblemente sucede el mismo milagro. ¿Por qué digo que muy posiblemente? Porque la Biblia no te lo dice. Pero vemos que la misma situación se repite que pasó a los judíos en Jerusalén, pero ahora con los samaritanos. Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿A quién enviaron? A Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Vemos que fueron bautizados con el Espíritu Santo y es muy posible que también hayan hablado en lenguas, en idiomas, ¿verdad? Ahora, la confirmación aquí a quién les sirvió, porque posiblemente los samaritanos no hablaban en diferentes idiomas, tenían una lengua muy particular. Bueno, creo que aquí la señal le ayudó a los mismos apóstoles que vinieron y fueron testigos de que los samaritanos no eran un ciudadano de segunda clase. No sé si me doy a entender. Los judíos no aceptaban a los samaritanos, les caían gordos, los consideraban como personas sucias, inmundas a las promesas de Dios y a los pactos de Dios. No los veían como que tenían derecho porque ellos se habían dividido en sangre de los judíos, porque muchos de ellos se habían juntado con asirios y habían tenido hijos con asirios. Y de ahí viene la línea de los samaritanos. Entonces, eran tan odiados los samaritanos por los judíos que aún Jesús utilizó la parábola del buen samaritano, que es muy mal entendida y muy mal predicada en muchos lugares, para enseñarles, ¿verdad?, que pareciera ser que un samaritano fue el que se comportó mejor, siendo un mejor prójimo para el judío que aún el mismo judío para el judío. Y les presentó esa parábola para enseñarles un principio. Pero los samaritanos no eran recibidos por los judíos. Ellos sacaban la vuelta cuando iban a viajar y tenían que pasar por ahí, mejor sacaban la vuelta por otro lugar. Entonces, la señal de las lenguas o los idiomas, muy posiblemente para los samaritanos, fue para que los apóstoles y los judíos entendieran que los samaritanos también vinieron a ser ahora aceptados en el cuerpo de Cristo, porque también fueron bautizados y también tenían y recibieron al Espíritu Santo.
Y podemos ver que esto no es una regla para nosotros ahora, porque muchos lo quieren tomar como una regla y dicen esto, oh mira, es un proceso. Primero tú escuchas la palabra, te arrepientes, después te bautizas, y ya después de que te bautizaste en agua, ya después viene el bautismo del Espíritu después, y parece una regla. Pero no es una regla, hermanos, porque veamos lo que sucede en Hechos capítulo 10, verso 44. Avancemos un poquito más. La misma experiencia de hablar en lenguas, después de que fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo, aparece en ahora un gentil temeroso de Dios que se llamaba Cornelio. Hechos capítulo 10 y verso 44. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el mensaje. Nota esto, no tuvo que venir otro apóstol, Pedro ya estaba ahí. Pedro en una visión, ¿verdad?, le dio una revelación de animales inmundos en este sueño. Los judíos no comían esos animales, pero Dios le dice, mata y come. Y Pedro le dice, ¿cómo yo me voy a comer esos animales sucios? Nosotros no comemos eso. Pero Dios le estaba dando una visión para que entendiera que él iba a ir a meter a la casa de un curtidor, que era una especie de persona que se dedicaba a quitarle las pieles a muchos animales. Y para un judío estar en la casa de un curtidor que quitaba pieles a muchos de esos animales inmundos, era el peor pecado posiblemente que ellos podían cometer. Entonces Dios trata con Pedro, fíjate, Dios trató con Pedro porque él miraba a otras personas posiblemente como personas de segunda categoría. Pero Dios le está diciendo a Pedro, el evangelio también es para aquellos que tú miras como inmundos, y se refería a los gentiles. Entonces, ¿te das cuenta lo que está haciendo Dios con el bautismo del Espíritu, la llenura y luego el milagro de hablar en lenguas? El milagro de hablar en lenguas era una especie de milagro que venía a revertir, ¿verdad?, un poquito de la maldición, del pecado y en cierta parte la maldición que acarrearon los judíos al recibir la palabra de Dios, de parte de Dios en su propio idioma y no ser una luz para el mundo, para que vinieran a ellos y se arrepintieran y creyeran en Dios. El plan de Dios era que ellos fueran luz para el mundo y que vinieran, y fracasaron. Y entonces ahora lo que Dios pretende hacer es con el evangelio, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ahora nosotros vayamos a todo el mundo. Entonces Dios revierte de alguna manera y habla todos estos idiomas para ahora darles a entender a los judíos que ellos estaban siendo juzgados. Ustedes ya escucharon el evangelio en su propio idioma y no han querido hacer caso. Ahora, como no han querido hacer caso, la profecía decía que Dios les iba a hablar en otro idioma. Y esa era la señal del cumplimiento de la profecía. Cuando llegara una nación y los conquistara a los judíos, y fuera una nación que hablaba una lengua diferente que ellos, ahí la señal ya se había cumplido. Ahí, como dicen en inglés, it was too late. Porque la consecuencia de devastación ya estaba sobre ellos y no había vuelta atrás. Y por eso Dios les profetizó que les iba a hablar en otro idioma que ellos no iban a entender y ni aún así iban a hacer caso. Uno diría, bueno, pero es obvio que no iban a entender el idioma, ¿verdad? Pero lo que se está refiriendo es que cuando viniera el cumplimiento de la profecía y escucharan el otro idioma, aún así no iban a creer que era parte de la profecía y que se tenía que cumplir, y aún así no iban a querer escuchar. Esa es la idea. Que las lenguas para los judíos funcionaron como un juicio para ellos, y ahora Dios iba a ir a las naciones para llevar el mensaje de Dios a todas las naciones. Veamos lo que sucede en Hechos capítulo 19. También aquí vemos el bautismo del Espíritu. Hechos capítulo 19, verso 6. Bueno, vamos a ver desde el verso 2. Algunos discípulos en Éfeso son encontrados por Pablo y él les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aquí hay una situación donde los bautizan dos veces, ¿la observas? Ellos fueron bautizados en el bautismo
de Juan, y el bautismo de Juan representaba que ellos estaban arrepentidos y que creían al mensaje de Juan el Bautista, y que era que se arrepintieran, que prepararan su corazón para la visita de parte de Dios. Pero pareciera ser que no habían escuchado la otra parte, que era también muy importante, que Juan nada más había preparado el camino para que se arrepintieran y para que recibieran al Mesías que venía, que era el Señor Jesucristo. Entonces dice que cuando ellos escucharon el mensaje completo, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y Pablo les impone las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ese profetizaban ahí posiblemente hablaban también las maravillas que hablaron los mismos judíos, los mismos discípulos y apóstoles en Hechos capítulo 2. Entonces, a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles temerosos de Dios y al resto del grupo que representa los confines de la tierra, vemos el mismo milagro de señales, de hablar en idiomas. Entonces, si tú crees en el don de milagro de hablar en lenguas, pero eres bíblico, tienes que creer en ese poder, en esa clase de poder y en esa clase de hablar en lenguas, ¿verdad? No en una especie de hablar en lenguas de solo balbucear y decir algo que ni siquiera tiene sentido. Cada uno de los idiomas que ellos hablaron tenía un perfecto sentido, y había personas que lo entendían y lo comprendían y recibían lo que ellos estaban hablando. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con el tiempo? Bueno, que ese milagro que sucedió específicamente en ese tiempo y cesó y paró. ¿Cómo sé que paró? Porque vamos a las cartas doctrinales y yo no observo en ninguna de las cartas doctrinales que Pablo le diga a alguien, bautízate en el Espíritu Santo o llénate del Espíritu Santo para que Dios te haga hablar en lenguas. En ninguna carta doctrinal tú miras el mandamiento de que hablemos en lenguas. Ni tampoco nos enseña que es muy importante hacerlo. Alguno me dirá, no, pero sí, en 1 Corintios capítulo 14. Pero el problema ahí es que Pablo está enseñando o hablando de los idiomas a una iglesia que daba un pésimo ejemplo a la sociedad, a tal grado que ya se parecían casi al mundo. Y en esa carta lo que realmente Pablo está haciendo es corrigiéndolos, no felicitándolos porque utilizan con excelencia el don de las lenguas. Entonces quiero que pongas atención a eso. Dios les habló en su propia lengua porque era una señal. Fue una señal para un momento particular. Nota esto, vea Hechos capítulo 2. La semana que entra le toca a mi hermano Eugenio predicar y yo estoy como preparándote para el mensaje que él va a dar. En Hechos capítulo 2, Dios da la señal como las lenguas. Lo vemos en el verso 8 también en forma de pregunta. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Tú puedes mirar las lenguas como señal porque los apóstoles y discípulos fueron llenos o bautizados. Porque fueron llenos. El bautismo no los hizo hablar en lenguas, fue la llenura. Pero obviamente la llenura del Espíritu los hizo hacer más que solamente hablar en lenguas. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos. Ellos predicaron con valor la palabra de Dios cuando fueron llenos. Es más, fueron llenos muchas veces durante el libro de los Hechos. Pero bautizados, ¿cuántas veces fueron bautizados? Una sola vez todos los grupos, ¿verdad? Una vez solamente todos los grupos. Y el bautismo representó que ahora todos esos tipos de personas venían a ser incluidos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ellos como cuerpo y Cristo como la cabeza. Entonces explicamos la semana pasada que el bautismo es aquello que te da la capacidad para poder ser lleno del Espíritu. Si tú has sido bautizado en el Espíritu de Dios, es porque has creído en Cristo y ahora Cristo habita dentro de ti. Romanos capítulo 8. ¿Y quiénes son los que son de Cristo? Aquellos que tienen el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Y aquellos que tienen el Espíritu de Cristo dentro de ellos han sido bautizados por el Espíritu Santo, tienen a Cristo, están sumergidos en Cristo y nosotros estamos sumergidos en Él como iglesia, como cuerpo. Entonces una cosa te da la capacidad para la otra, el bautismo nos capacita para ser llenos, pero en ninguna manera somos ordenados en hablar en lenguas ni para llenarnos
ni como manifestación. Ahora, yo he escuchado personas que yo no soy testigo de estas cosas. Hay personas que me han dicho que han sido testigos cuando otra persona ha hablado en lenguas, en idiomas, ¿verdad? Que se pueden entender por otra nación. Pero al final de cuentas yo le diría a esa persona, si realmente habló o tiene el don para hablar en lenguas, vamos a mandarla rápido a África o vamos a mandarlo rápido a alguna región de por allá en México donde se habla alguna lengua que todavía no tiene abecedario y que nadie la puede hablar, para que vaya y les hable el evangelio y a ver cómo reacciona, a ver si tiene el don de lenguas o no, ¿verdad? Porque su reacción va a ser diferente. Porque hacer algún tipo de ruido en la iglesia y atribuirle que es don de lenguas, hermanos, es hablar sin entendimiento. Dios nunca tuvo la intención de hablarle a nadie en un ruido extraño que nadie pudiese comprender. A los judíos les habló en un idioma entendible por otras naciones para decirles, mis niños, ya les hablé por mucho tiempo, son mis hijos, son mi pueblo especial, pero ya me cansé de sus ofrendas y sacrificios porque no han querido entender. Vemos la misma actitud en Pablo. Le habló a los judíos y después de un tiempo, ¿qué dice? Me lavo las manos, ¿verdad? La sangre del Señor sea sobre ustedes. Ustedes son culpables de su muerte porque no quieren creer en Él. Y el Señor los juzgue por rechazar el único sacrificio por el cual pueden ser perdonados sus pecados. Ahora, ¿qué dijo Pablo? ¿Me voy a quién? A los gentiles, a las personas de todas las naciones. Entonces, ya te hablé un poquito acerca de Génesis, te hablé un poquito acerca de lo que pasa en el libro de los Hechos, una transición. Vayamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 28 y verso 49. Aquí te estoy hablando más o menos alrededor de 1500 años antes de Cristo, y esto fue escrito por Moisés, el profeta de Dios. Recuerda que Moisés, cuando Dios se le aparece, Dios es el iniciador, Dios se le aparece a Moisés, Dios le dice, vas a ir y vas a libertar a mi pueblo, y él dice, ¿yo quién soy? ¿Yo cómo les voy a hablar? ¿Cómo me van a creer? ¿Verdad? ¿Y qué le dice Dios? No te preocupes, te van a creer. ¿Y qué le dice Dios? Te van a creer porque te voy a dar una señal para que te crean. Dios en específicos momentos utilizó los milagros y señales para preparar a la gente porque después venía un mensaje que tenían que recibir. Y en todo el Antiguo Testamento fue en momentos específicos. Por ejemplo, yo no miré que Dios se le revelara a Abraham, y que lo mandara, ¿verdad?, a hablarle a su pueblo, que por lo menos a su gente que él tenía, y que les comenzara a hablar, ¿verdad?, y que Dios le diera milagros para que esa gente le creyera. Yo no miré nunca que Dios hiciera eso con Abraham, pero vemos que sí lo hace con Moisés, ¿verdad? ¿Y Dios a qué manda a Moisés? ¿A hablarle a otra gente o hablarle primero a su pueblo? Primero a su pueblo. Y les manda un profeta y es Moisés, y ahora lo mandó con señales para que después creyeran a las palabras que él decía. Y las señales testificaban que realmente ese mensaje venía de Dios. ¿Te das cuenta? Deuteronomio 28:49, el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás. Dios le dice a la nación después de repetirles la ley en el libro de Deuteronomio, porque esta es la segunda generación, los que van a realmente tomar la tierra prometida donde está ahorita Israel, y les dice como advertencia de maldición, si ustedes no hacen caso a las palabras de Dios, tarde que temprano va a venir una nación y les va a dar coscorrones y ni siquiera van a entender el lenguaje que ellos van a hablar. ¿Te das cuenta cómo las lenguas en el Antiguo Testamento, a través de Génesis, a través de Deuteronomio, también te podía leer Isaías 28:11 y también Jeremías 5:15? Todos estos pasajes hablan de una consecuencia de juicio por desobediencia a la palabra de Dios porque no quisieron escuchar. Y entonces Dios trajo una nación que hablaba otra lengua diferente y los juzgó, destruyéndolos y llevándolos cautivos. En el tiempo de Isaías los llevó cautivos, ¿verdad?, por los asirios, y en el tiempo de Jeremías los llevó cautivos por los babilonios. Y las dos veces por otra nación que hablaba una lengua diferente a ellos. Entonces, híjole, ya no se escuchó tan bonito el don de las lenguas, ¿verdad? El don de las lenguas venía a ser una señal de juicio para los judíos, pero de alguna manera de bendición para aquel que entendía el mensaje de Dios.
Un ejemplo simple sería que si yo vengo a ti aquí y te comienzo a hablar en chino mandarín toda la predicación, sería señal de juicio para ti, de maldición. Porque si no lo puedes entender y es la palabra de Dios, sería para maldición para ti. ¿Te imaginas? Pero el ejemplo contrario sería que si yo hablo chino mandarín, pero traemos a una persona que sabe chino mandarín y lo traduce al inglés, y tú puedes escuchar las palabras de Dios en tu propio idioma, sería una bendición para ti que comprendes y te arrepientes y crees en el mensaje del Salvador. No sé si me di a entender hasta aquí. Entonces las lenguas tanto eran una señal de maldición y juicio para la nación de Israel porque tuvieron mucho tiempo las palabras de Dios y las ignoraron, pero señal de bendición para todos aquellos que nunca las habían escuchado y se comenzaron a hablar en sus idiomas de ellos, para que comprendieran que nuestro Señor Jesucristo murió por el pecador, fue castigado en una cruz, pagando los pecados que nosotros merecíamos ser castigados, después resucitando para que Dios aceptara el sacrificio y Él ascendiera a la diestra de Dios, y Dios se complació tanto en ese sacrificio que Él está a la diestra del Padre, y todos aquellos que creen en Él ahora son representados por Cristo a la diestra del Padre. Toda esa obra maravillosa de su muerte, resurrección, ascensión y ahora el envío del Espíritu Santo para todo aquel que cree, es una bendición para todo aquel que puede escuchar este mensaje y lo escucha en su propio idioma. Hubo una situación, más o menos aproximadamente de 1901 a 1907, donde un señor de apellido Parham, se puede decir que a él se le considera el iniciador del movimiento pentecostés. Es una denominación cristiana que ahora ha crecido igual como muchas denominaciones y se ha dividido. Bueno, este señor creía tanto en el don de lenguas, pero no en el balbuceo de sonidos, pero en el don de idiomas, que llegaron a mandar a ciertos misioneros sin que estudiaran el idioma en la escuela, porque decía que Dios les iba a dar la capacidad de poder hablarles a aquellas personas en su propio idioma, porque Dios les iba a dar el don de lenguas en ese momento. Entonces esos misioneros fueron, pero ¿qué crees que pasó? Fueron, hablaron, no sé qué ruido les hablaron, porque la gente nunca les entendió nada. Y regresaron, ¿verdad? Ellos sintiéndose fracasados. Y a partir de ahí, del 1900 para acá, ha surgido como una especie de transición, que ahora muchas iglesias pentecostales reclaman el hablar este don de lenguas. Y todo esto, hermano, no lo hablo como una especie de atacar a nadie. Simplemente como para que entendamos de dónde viene, cómo surgió, dónde empezó. Y por qué nadie de nosotros debería de buscar esta especie de don de hablar ruidos raros que tú no entiendes. Lo que sí deberíamos de buscar, yo creo, es, según lo que hemos aprendido, es que ahora nosotros ya tenemos la palabra de Dios y está completa. Y la tenemos en nuestro propio idioma. Entonces no necesitamos que Dios nos hable en lenguas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la Biblia en nuestro idioma, al español. Y hubo hombres que aún murieron por traducirla. Entonces podemos más bien concluir que hubo un tiempo donde Dios se manifestó con lenguas, aún hasta el tiempo de la carta primera a los Corintios, que fue más o menos alrededor del año 55 después de Cristo, donde todavía había muchas mezclas de muchas culturas y donde posiblemente Dios se manifestaba para que otros recibieran el Evangelio cuando llegaban a escuchar la palabra de Dios en alguna de esas congregaciones. Pero ¿qué sentido tendría el don de lenguas, hermanos, en un lugar donde todos hablamos el mismo idioma y todos nos entendemos? ¿Cuál sería el sentido? Ninguno. Pero mucha gente ha llegado a creer que puede ser edificada con un ruido que no entiende, como que si su espíritu fuera edificado de alguna manera. Y yo diría, mi conclusión después de mucho tiempo ha sido, no es verdad. Porque soy más edificado cuando voy a la Biblia, la entiendo en su idioma original, la traduzco de la mejor manera posible para explicarla y luego la aplico a mi vida. Y esa es la bendición, ¿verdad? Que viene de parte de Dios. Entonces vamos a ir cerrando. Dos pasajes me parecen realmente muy importantes. En este caso sería Isaías capítulo 28 y verso 11.
Isaías, más o menos, estamos hablando del año 740 antes de Cristo. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo, el cual había dicho, aquí hay reposo, dar reposo al cansado, aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Y lee el verso 12, con tu mente, síguelo por favor, en lo que yo lo leo para ti audiblemente. Entonces, Isaías 28, capítulo 11, verso 11 y 12. En verdad, con tartamudez de labios y lengua extranjera, él hablará a este pueblo, el cual había dicho, aquí hay reposo, dar reposo al cansado, y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Verso 13, por lo cual la palabra del Señor para ellos será mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas y se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados. La gente en este momento escucharon al profeta Isaías y la gente le dice a Isaías, nos tratas como niños, Isaías. Nos hablas en un lenguaje simple como de niño, ese cualquiera lo puede entender. Sí, pero Isaías les reclama, ¿y por qué no lo quieren practicar? Ahora Dios verdaderamente en un futuro les va a hablar en un lenguaje de tartamudez o de balbuceo, como si fuera de un bebé, pero entonces no van a entender ahora sí nada. En ese momento sí lo entendían y era simple para ellos, arrepiéntanse. Guarden la palabra de Dios, guarden el pacto, para que vean la bendición de Dios. No quisieron escuchar y les profetiza, ¿verdad? Lo que les va a suceder, va a venir alguien y les va a hablar en otra lengua. Lo curioso de esto es que Pablo lo utiliza en 1 Corintios capítulo 14, verso 21 y verso 22 para explicar algo. Los apóstoles y los discípulos, a través de lo que dejaron escrito, como inspirado de parte de Dios, nos ayuda a aplicar la Biblia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Mira, 1 Corintios 14, verso 21 y verso 22. Pablo cita este pasaje de Isaías 28, 11 y 12 y dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Verso 22, así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. En este caso, los judíos que están en el capítulo de Hechos 2, que vienen de otra nación, son judíos, tienen la cultura judía por sus padres, pero ya hablan otro idioma también de donde vienen. Ellos pudieron escuchar en su propio idioma las lenguas. Esa fue una señal para ellos, porque quedaron maravillados de que podían entender. Y es más, podían entender el mensaje en su propio idioma de parte de unos galileos. ¿Sabes cómo eran vistos los galileos en el tiempo de Jesús? Como gente de rancho. ¿Has escuchado esa palabra? Se escucha a veces como mal, ¿verdad? Pero no es una palabra mala, simplemente es decir, como personas que son de la sierra, personas que no son educadas en la escuela, o personas sin letras. Aquí la idea no es menospreciar a nadie, ¿verdad? Porque aún mi papá, mi mamá crecieron a las afueras de la ciudad y yo podía decir que mis papás crecieron en el rancho. Y ya nosotros, a sus hijos les tocó crecer en la ciudad. Entonces nadie vale más ni menos por crecer en el rancho o en la ciudad, pero el punto es este. Ellos se asombraron que estas personas que eran de rancho, que no eran de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y no estaban educadas, que fueran capaces de ser lingüistas. Y como diciendo, ¿estos de dónde lo sacaron, verdad? Es como de repente ir a alguna sierra de por allá donde tú conoces de tu pueblo y que alguien que habla un dialecto de ahí de repente te habla el inglés a la perfección. ¿Saliste? Bueno, tal vez ya por lo menos lo aprendió porque estuvo por acá o fue un misionero y le enseñó, pero te sorprenderías ver eso. Eso fue lo que sucedió con ellos. Entonces, Pablo lo aplica en Corintios, 1 Corintios capítulo 14, y los está regañando porque les dice, ustedes ya debiendo de ser maduros, todavía son como niños. Ustedes han utilizado el don de las lenguas, de los idiomas, de una manera muy inmadura.
Deberían de utilizarlo cuando llega alguien que no puede entender el mensaje de Dios. Deberían hablarlo en orden para que alguien lo traduzca y aquel que está escuchando le sirva para señal, porque es incrédulo. Y crea que realmente Dios está entre ellos, porque por el milagro de los idiomas sea como señal, reciba y entienda el mensaje, se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Pero también era señal, dice ahí adelante, ¿verdad?, que la profecía es señal para el creyente. Sería como decir, hermanos, la palabra de Dios ya está completa, ya no hay nada que agregarle, esto es señal para el creyente. Ya la tenemos, ¿verdad? Abrázala, apréndela, estúdiala, medítala, guárdala, practícala. Llénate del Espíritu a través de que te llenas de la palabra. Entonces, es bien interesante lo de las lenguas porque damos un recorrido rápido a través de la Biblia y entendemos, las lenguas eran un milagro como señal para prepararnos para el mensaje que venía después. A mi hermano Eugenio le toca en el capítulo, en ese mismo capítulo, pero en los versos que siguen, después del verso 13, vemos la primera predicación de Pedro. ¿Cuál fue la señal o el milagro que juntó a esa gente para prepararlos para recibir la predicación de la palabra de Dios de parte de Pedro? La señal de las lenguas. ¿Te das cuenta? ¿Para qué sirvió la señal de las lenguas? Como preámbulo para prepararlos para recibir la palabra de Dios. Ahora nosotros ya no necesitamos esa señal, ¿por qué? Como ya te dije, ya tenemos la Biblia completa. ¿Cuáles fueron las otras reacciones de los que escuchaban? Como número 3, verso 7, estaban asombrados y maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua? ¿Cómo es posible que estos de rancho, verdad, hablen y les podamos entender en nuestro propio idioma? Y menciona partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, por lo menos de 15 regiones diferentes. O sea que fue algo portentoso, un milagro poderoso. ¿Cuáles otras fueron sus reacciones? Dice que se asombraron y se maravillaron, porque no podían entender, pero se asombraban por el milagro, tanto de quién venía y por lo que estaban hablando y por lo que salía de sus bocas en su propio idioma. ¿Y qué fue lo que ellos escuchaban? Dice, no escucharon necesariamente la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero dice que escuchaban las maravillas de Dios. Y cuando hablamos de las maravillas de Dios, hablamos de todo lo que Dios ha hecho desde el momento de la creación. Por ejemplo, Salmo 111, verso 4. Él ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Hermanos, podríamos hablar de muchas maravillas. Por ejemplo, el don de las lenguas. El que tú veas a muchas personas en este país hablando diferentes lenguas nos debería de causar asombro. Que Dios de la nada creó muchas lenguas prototipo o muchas lenguas maternas. Debería eso de asombrarnos, ¿verdad? No solamente eso, todo lo que hizo cuando, ¿verdad? Aún nuestros primeros padres pecan, Adán y Eva pecan, merecen ser castigados por su pecado. ¿Y qué hace Dios? Ofrece un sacrificio y los cubre con pieles. Y luego vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a Josué, vemos, ¿verdad?, a los patriarcas, que la línea que viene de ellos. Vemos al rey David. Pero muy específicamente, solo en momentos muy específicos, hermanos, se miraron las señales para preparar el corazón del pueblo para que recibiera el mensaje. Yo lo miro en Moisés, yo lo miro en Eliseo y en Elías, yo lo miro en el Señor Jesucristo, pero de ahí en fuera, busca a lo largo de la Biblia y dime cuántas veces Dios utilizó a personas para hacer milagros portentosos como señales, para prepararlos para un mensaje. Fue en momentos específicos, hermanos. Y el libro de los Hechos fue una de estas situaciones. Dios utilizó, ¿verdad?, después del Señor Jesucristo, ¿a quién? A los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? Señales y milagros portentosos. Quiero decir con esto que Dios no haga esos milagros todavía, no, porque yo no soy Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Pero que Dios esté haciendo estos milagros en alguna persona porque tenga el don, déjame decirte, hermano, ya no. Porque a un Benny Hinn, como el más famoso de este movimiento,
que dice que reclamaba que Dios le daba el don de sanidad, mira cómo ha terminado. Lee la historia, cómo ha terminado. Ha sido para vergüenza del evangelio. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros cerremos con Hebreos. Ya lo he leído antes, pero cerramos con Hebreos, o el último, finalizamos con Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, y luego vamos a leer Hebreos 2, 1 al 3. Y mira, presta mucha atención. El libro de Hebreos se cree que se escribió alrededor del año 67 al 69. Donde Pablo todavía hablaba de los idiomas con los corintios es alrededor del año 55. Pero ya para el año 67 y 69, no se sabe quién es el autor de Hebreos, pero fíjate lo que él dice. Parece ser un tiempo diferente. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, y obviamente dándoles señales, ¿verdad? En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y Él no está hablando de nuestros tiempos de nosotros, está hablando desde los tiempos de Él, cuando Él está escribiendo, ¿verdad? Dios ya ha hablado de muchas maneras y ha mandado señales, ¿verdad?, para que la gente crea el mensaje. Por eso cuando el profeta hablaba y hizo algunos milagros portentosos, la gente decía, ahora conozco que eres varón de Dios, ahora conozco que Dios te envió y que el mensaje que hablas es palabra verdadera. ¿Por qué? Porque las señales preparaban y confirmaban que el mensaje que se iba a dar era palabra de Dios. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. En el original ahí esa palabra por su Hijo se traduce mejor. En estos últimos días nos ha hablado por Hijo. Si lo tradujéramos al español de una mejor manera sería, en estos últimos días nos ha hablado por el lenguaje de Hijo. Se escucha raro, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que te trato de decir? Que para el tiempo de los hebreos ya tiene más completa la Biblia, el canon. Porque los escritos de Pablo y de algunos de los apóstoles se consideraban como inspirados por Dios. Pero para el tiempo de hebreos ellos ya entienden que ya hay un lenguaje en común que la gente puede entender y a través del cual Dios se ha revelado y es nuestro Señor Jesucristo. Si yo tuviera que traducírtelo todavía de una manera más simple, hermanos, nosotros ya tenemos el lenguaje del Hijo aquí. Ya está aquí el lenguaje del Hijo. Y ahora lo que las naciones han hecho es traducir el lenguaje del Hijo a muchos idiomas. Y ha sido llevado a muchas partes del mundo. Ahora quiero cerrar con Hebreos 2, capítulo 2 de Hebreos, versículo 1 al 3. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. El autor de Hebreos no dice, por tanto, debemos de prestar mucha atención a lo que se va a profetizar. Debemos de prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles, hablando en el Antiguo Testamento, porque el arca del pacto, ¿verdad? Había ángeles, eran considerados como los mediadores, a través de los cuales Dios se reveló en el medio, manifestándole su palabra, dice, resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuando ahí habla salvación, ¿se está refiriendo a la salvación en sí o se está refiriendo al mensaje? Al mensaje de salvación. Entonces, nosotros ya tenemos el lenguaje del Hijo, ¿verdad? Está traducido para nosotros. Y nosotros debemos de entender, ¿verdad?, que las señales siempre eran para confirmar el mensaje. Nosotros ya tenemos el mensaje, que es la palabra de Dios, y ahora el mensaje confirma nuestra conducta. Por eso cuando tú vas a las cartas doctrinales, Pablo, ¿qué es lo que hace? Él nos dice, llénate del Espíritu de Dios.
No nos pide que busquemos señales, nos pide llénate. Y Pablo, ¿cómo me lleno? Levántate este día en la mañana y ama a tu esposa. Mejor pídeme que hable en otro idioma. Es más fácil, ¿verdad? ¿Te das cuenta lo que es llenarse del Espíritu? Imagínate levantarte cada día en la mañana, hombre, y decir, Señor, yo no quiero cosas raras, yo quiero llenarme de tu Espíritu. Dios te va a decir, ámala. Pero es que, ámala. ¿Quieres llenarte de mi Espíritu? Tú ya puedes porque ya has sido bautizado en mi Espíritu. Ahora llénate de Él, ámala. ¿Sabes qué te diría Pablo a ti si viviera él? Te diría, ¿quieres ser llena, hermana, del Espíritu? Sométete a tu marido. Sujétate. Pero es que no sabes cómo me trata. Mejor dame el don de que hable en lenguas. ¿Te das cuenta qué importante es pedirle a Dios que nos ayude para que seamos llenos de su Espíritu? A los hijos, ¿qué les diría? Muchachito, obedece a tus papás. No, yo quiero el don de lenguas, yo quiero hablar todos los idiomas del mundo para llevar el evangelio a todo el mundo. Pero le preguntaría a Pablo, ¿y amas a tus papás? ¿Te sujetas a ellos y los respetas o todo el tiempo les contestas? Hermanos, nosotros muchas veces perdemos la oportunidad de estarnos llenando porque voluntariamente como creyentes decidimos no llenarnos. Rechazamos continuamente la llenura porque continuamente resistimos hay veces al Espíritu de Dios con desobediencia. Cuando es tan simple llenarse, el hecho de entenderlo en la mente es tan simple, ¿sí o no? Es muy simple. Acuérdate lo que dice ahí, canten juntos, ámense unos a otros, sopórtense los unos a los otros. Entonces eso me conmovió a mí, dije, Señor, yo necesito llenarme de tu Espíritu. Y ¿sabes qué? Pensé primero, debo de tratar mejor a mi esposa. Y continuamente me levanto y debo de amarla, continuamente debo de amarla. Porque Dios me dice que me llene del Espíritu. ¿Y cómo lo hago? La amo, la amo, la amo. Es para todos los días. Ay, pero qué difícil, toda la vida hacer eso. Me gusta lo que dice este predicador, no te preocupes. Esto es solamente para el presente. Porque cada que te levantas viene siendo presente para ti. Nunca vives ni el pasado ni el futuro. ¿Verdad que no? Siempre vivimos en presente. Entonces nos invita a Dios a que nos llenemos, ¿verdad? No de señales, sino que nos llenemos, ¿verdad?, de la vida del Espíritu. Entonces te quiero invitar a que te pongas de pie y mientras nuestros hermanos nos dirigen en un último canto, vamos a comprometernos con Dios, ¿verdad? Cada quien comprométase con Dios. La vida para llenarse del Espíritu no es para algunas personas solamente. La vida para ser llenos del Espíritu es para todo aquel que cree y que ha sido bautizado en nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude. Te pido que mientras oras tú pienses, que tú reflexiones y que Dios te guíe con su Espíritu, ¿verdad?, a arrepentirte en lo que tú necesites hacerlo. Padre, muchas gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque haces todo. Yo lo complico, yo sé que yo lo complico, yo hablo mucho y a veces muy rápido, Señor, pero gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque tú juzgaste a las naciones para que no se multiplicara su maldad, creando el don de las lenguas. Gracias porque tú le advertiste a la nación de Israel a través de los profetas que vendría una nación y los conquistaría con una lengua extraña. Gracias, Señor, por los milagros portentosos que hiciste a través de nuestro Salvador. Porque no necesitamos ver señales para creer. Porque aún, Señor, tú lo dijiste en esa porción en tu Evangelio, Señor. Cuando hablas del cielo y del infierno. Que si aún se resucitara alguien, Señor, que está en el infierno y se mandara como testigo a los que todavía viven para que se arrepientan, ni aún así creerían. Señor, los milagros no le ayudan a nadie a creer. Lo emocionan temporalmente. Pero el milagro solo era la señal para que nuestro corazón estuviera preparado para recibir al Mesías. Señor, no queremos señales. Lo que queremos es ser llenos de tu Espíritu. Por favor, guía a tu iglesia a un arrepentimiento esta semana.
Que podamos entender que la bendición que nos ha alcanzado a nosotros también es para los que están alrededor de nosotros. Y que ellos hablan nuestro mismo idioma, no ocupamos el don de lenguas. Ya hablamos la misma lengua, pero necesitan entender el lenguaje de hijo. El lenguaje de un Cristo que muere en la cruz. El lenguaje de un Cristo que muere por el pecador, recibiendo la ira de Dios cuando no la merece, cuando nosotros la merecíamos. Señor, todo aquel que escucha, Él en lo profundo de su corazón sabe que es un pecador. No necesito yo convencerlo. Tu palabra es suficiente para hacerle ver el pecado a la persona, Señor, para que pueda reconocer que si ve su pecado también puede, Señor, arrepentirse de su pecado. Entendiendo que nuestro Señor Jesucristo murió, fue castigado por el pecador, pero también resucitó para que ahora tengamos a alguien que nos representa a las 24 horas y eternamente. Gracias, Señor, por representarnos, por habernos justificado, por haber recibido nuestro castigo, pero por habernos dado tu justicia. Gracias, Señor. Ese es el milagro y la señal que nosotros necesitábamos. La señal de la cruz, la señal de un Cristo que muere, que resucita y que ahora, Señor, nos llama al arrepentimiento para que creamos y no solamente seamos bautizados en el cuerpo de Cristo, pero que también seamos llenos de su Espíritu y reflejemos una vida digna del Evangelio. Gracias, Señor, por esta mañana y por permitirnos adorarte también a través de este canto. Esplendor de vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está
Hermanos, solamente quiero darles algunos anuncios antes de ser despedidos. Hoy no tenemos clase. También recordarles a los que están en la clase, bueno, que tienen su libro, se los mandamos a través de archivo por internet. Y el plan es que por lo menos hasta el capítulo 6 tengan leído para la siguiente semana. Estamos hablando acerca de evangelismo y la importancia de entender qué es evangelismo para que sea más entendido, por lo menos cómo compartirlo de una manera más simple. Y el otro anuncio es que queremos celebrar a dos personas, a jóvenes. Yo quisiera llamar a Marjorie y a David, que está aquí atrás con nosotros, que se pueden pasar aquí al frente. Nomás quiero recordarles a los que no saben o informarles que ellos, en el caso de mi hijo es como promoción y en el caso de Marjorie es como graduación, ¿verdad? Porque ella se gradúa de preparatoria y David se pasa a integrar lo que es preparatoria, ¿verdad? Se gradúa o se promociona de secundaria, o lo que nosotros entendemos como secundaria. Y yo quisiera en esta tarde ya, pues nada más orar por ustedes, decirles que los apreciamos. Ustedes son jóvenes y aunque son jóvenes, tienen la capacidad de poder entender este mensaje. Y lo que está aquí es el lenguaje de Cristo. Y entre más ustedes lo aprendan y más se empapen de Él, van a poder mejor comprender lo que es el lenguaje de Cristo, como dice Hebreos. Entonces, primero estamos contentos, queremos celebrarles que se gradúan. Espero que tu papá y mamá les celebren algo. Y pues yo ya le estaré celebrando algo a nuestro hijo. Y voy a pedirle a Eugenio si pasa y si me ayudas a orar. Y de que esa se une, quiero pedirle a Eugenio que ore por David y yo oro por su hija. Y ya después les vamos a dar un regalo que tenemos preparado para ustedes. ¿Sí? Entonces, adelante, todos acompáñenos por favor. Primero empezamos con David. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la vida de David. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, que ha sido derramada sobre él, sobre sus padres, Padre Santo, que dedican tiempo a enseñarlo, a instruirlo, Señor, en tu palabra. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en la vida de David, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Te pido, Padre Santo, que no solamente en lo académico, Señor, en una escuela él pueda sobresalir, Señor, sino también, Padre Santo, dentro de lo que es el Evangelio tuyo, Señor, el mensaje tuyo, que él pueda, Señor, un día poder expresar las palabras, Señor, claras, como están escritas, Señor, en tu palabra, y te pido que tú lo sigas bendiciendo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias por la vida de Marjorie, Señor. Para nosotros es un día importante, el día que ella se graduó, Señor. Para nosotros es un gozo también el saber que ella está creciendo, que pasa a ser ya para nosotros como una persona adulta. Y mi deseo para ella, Señor, es que pueda ser una persona, Señor, no solamente de provecho en esta sociedad, pero que ella pase a ser parte de una mujer que viene a entender el Evangelio, que viene a comprender lo que la muerte y resurrección de Cristo significa para ella. Te pedimos que le concedas gracia, que le concedas arrepentimiento, que le concedas fe, Señor, para escuchar tus palabras, para creer tus palabras y para ser una joven que se llena del Espíritu, obedeciendo a sus padres, honrando a sus autoridades, Señor, en la sociedad. Y también, Señor, siendo una mujer que es capaz de compartir el Evangelio, de explicar el Evangelio a otras personas alrededor de ella. Gracias, Señor, por estas fechas tan especiales para ellos. Queremos agradecerte y reconocerte por esta oportunidad, Señor. Amén. Gracias a todos. Pasamos a ser despedidos y, como les había dicho, no hay clase. Pueden ir y descansar. Gracias.